Hay hombres que no están perdiendo porque sean débiles. Están perdiendo porque pelean una guerra que casi nadie ve. No ocurre frente a una multitud. Ocurre cuando llega la noche, cuando la puerta se cierra, cuando el teléfono queda en la mano y la mente comienza a negociar con aquello que por la mañana había prometido abandonar. La secuencia suele parecerse: esta será la última vez. Unos minutos de placer. Después el vacío, la vergüenza y el deseo de borrar todo. Al día siguiente, el hombre vuelve a trabajar, vuelve a sonreír y cumple con sus responsabilidades. Desde afuera parece fuerte. Por dentro algo está aprendiendo a gobernarlo. Hace miles de años existió un hombre capaz de romper cuerdas, arrancar las puertas de una ciudad y hacer retroceder ejércitos. Había sido apartado por Dios desde el vientre de su madre, y su fuerza se volvió legendaria. Su nombre era Sansón, pero su batalla más peligrosa no fue contra el león que rugió frente a él, ni contra los filisteos que lo rodearon. Ocurrió dentro de él. Sansón podía dominar enemigos externos, pero nunca aprendió a gobernar plenamente sus impulsos. Podía romper las ataduras que otros colocaban en sus brazos, mientras jugaba con deseos que lentamente ataban su corazón. Por eso su historia no es simplemente la de un hombre bueno destruido por una mujer mala. Dalila fue responsable de su traición, pero antes de que ella apareciera, Sansón ya había formado un patrón. Mirar, desear, insistir, acercarse al peligro e imaginar que siempre podría escapar. La lujuria trabaja de esa manera. No comienza con cadenas de bronce. Comienza con una mirada que decides alimentar, una imagen que vuelves a buscar, una conversación que sabes hacia dónde conduce, o la idea de que puedes detenerte cuando quieras. Sansón no perdió todo en una sola noche. Antes de perder el cabello, perdió el respeto por sus límites. Antes de perder la fuerza, perdió discernimiento. Antes de que le arrancaran los ojos, permitió que sus ojos dirigieran demasiadas decisiones. Esta es la historia de un llamado extraordinario, una fuerza sobrenatural, un deseo sin dominio, una caída devastadora y una última oración. Esta es la historia de Sansón. La historia comienza en una época oscura para Israel. El pueblo llevaba 40 años bajo el dominio de los filisteos. Era una generación entera acostumbrada a sobrevivir bajo opresión. En otros capítulos de Jueces, Israel clama, y Dios levanta un libertador. Aquí no se registra ningún clamor. El pueblo parece haberse acostumbrado tanto a la esclavitud que ni siquiera pide salir de ella. Pero su silencio no detuvo la misericordia de Dios. En Sora vivía Manoa, de la tribu de Dan. Su esposa era estéril y no había podido tener hijos. La Biblia no nos da su nombre, pero la coloca en el centro del anuncio. El ángel del Señor se le apareció y le dijo que concebiría un hijo. Ese niño estaría apartado para Dios desde el vientre. Ninguna navaja pasaría sobre su cabeza y comenzaría a librar a Israel de los filisteos. Observa la palabra comenzaría. Sansón no sería el libertador definitivo. Formaría parte de una obra más grande que él. La mujer contó el anuncio a Manoa. Él oró para que el mensajero regresara y les enseñara cómo criar al niño. Dios escuchó. El ángel volvió, reafirmó las instrucciones, y cuando Manoa presentó una ofrenda, ascendió en la llama del altar. Manoa temió morir. Su esposa comprendió que si Dios hubiera querido destruirlos, no les habría anunciado una vida nueva. Tiempo después nació Sansón. El niño creció. Dios lo bendijo y el Espíritu del Señor comenzó a impulsarlo entre Sora y Estaol. Para entender su historia también debemos entender su consagración. Número 6. Describe el voto nazareo como una separación especial para Dios, expresada mediante señales visibles. En Sansón ocurrió algo excepcional. Había sido apartado desde antes de nacer, y no debía cortarse el cabello. El voto incluía abstenerse de los productos de la vid, no pasar navaja sobre la cabeza y mantenerse apartado del contacto con un muerto. No eran gestos destinados a producir poder, sino recordatorios de pertenencia. En el anuncio a la madre de Sansón, incluso ella recibió instrucciones sobre lo que debía evitar durante el embarazo. Antes de que el niño pudiera elegir, toda su historia estaba siendo rodeada por el lenguaje de la consagración.
Su cabello no era una fuente mágica de energía, era una señal visible de que su vida pertenecía a Dios y estaba dedicada a una misión. Sin embargo, una señal exterior puede permanecer mientras el corazón comienza a alejarse de lo que representa. Alguien puede conservar la apariencia de consagración y negociar en privado con aquello que lo domina. Eso vuelve la historia de Sansón más seria. Él no cayó porque careciera de propósito. Cayó mientras cargaba un propósito extraordinario. La bendición era real. El don era real. El peligro también era real. Tener dones no es lo mismo que tener carácter. Ser útil no es lo mismo que ser íntegro. Un hombre puede ser admirable en público y vulnerable en secreto. Puede disciplinar su cuerpo, su trabajo y sus horarios, pero dejar sin gobierno su imaginación. La fuerza física no produce automáticamente dominio propio. Sansón tardaría demasiado en descubrirlo. Sansón descendió a Timnat, una ciudad filistea, y allí vio a una mujer. Regresó a casa y pidió a sus padres que la consiguieran para él como esposa. Ellos se opusieron y preguntaron por qué debía buscar mujer entre los filisteos, en vez de hacerlo dentro de su pueblo. Sansón no habló de carácter, fe ni propósito. Su argumento fue que aquella mujer era la correcta ante sus ojos. Los ojos habían tomado el asiento del juicio. El texto no afirma que sentirse atraído por ella fuera por sí mismo lujuria. La atracción no es automáticamente pecado. Lo que sí muestra es una decisión dominada por lo que Sansón veía y quería en ese momento, acompañada de una insistencia que ignoraba el consejo y el conflicto espiritual entre Israel y los filisteos. Jueces añade que sus padres no sabían que aquello venía del Señor, porque Dios buscaba una ocasión contra los filisteos. Eso no significa que Dios alabara cada impulso de Sansón. Significa que su soberanía podía usar incluso decisiones humanas mezcladas y defectuosas para avanzar un propósito mayor. Sansón volvió hacia Timnat con sus padres. Cerca de los viñedos apareció un león joven. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre él, y sin llevar arma, despedazó al animal con sus manos. Fue una demostración aterradora de fuerza, pero Sansón no se lo contó a sus padres. Algún tiempo después regresó para casarse. Se apartó del camino para ver el cadáver del león, y encontró miel en su interior. La tomó, comió mientras caminaba y dio también a sus padres, sin decirles de dónde provenía. El relato no se detiene a explicar cada motivación, pero la imagen es significativa. Un hombre apartado como Nazareo se acerca a un cuerpo muerto, toma algo de su interior y oculta el origen a quienes caminan con él. La consagración comienza a convivir con el secreto, y antes de dominar una vida, el pecado casi siempre necesita un lugar donde esconderse. La lujuria crece en historiales borrados, conversaciones ocultas y versiones incompletas de la verdad. Se alimenta de la frase, nadie tiene por qué saberlo, no porque debamos contar cada pensamiento a todo el mundo, sino porque aquello que jamás puede ser llevado a la luz termina construyendo un cuarto propio dentro de nosotros. Sansón seguía siendo fuerte. Había vencido al león, pero derrotar a un león no resolvía la batalla con su corazón. La atracción reconoce belleza. La lujuria convierte a una persona en material para el consumo interior. El problema no es notar, es decidir quedarse, alimentar, apropiarse y obedecer al deseo como si fuera un amo. Sansón empezaba a dejar que sus ojos decidieran por él. En Timnat se celebró un banquete de 7 días. Sansón propuso un acertijo a 30 compañeros filisteos. Del devorador había salido comida, y del fuerte había salido dulzura. Si lo resolvían, él les daría 30 vestidos. Si no, ellos pagarían la misma cantidad. El acertijo dependía de un secreto que nadie podía conocer: el león y la miel. Al no encontrar la respuesta, los hombres amenazaron a la esposa de Sansón con quemarla a ella y a la casa de su padre. Ella lloró y lo presionó durante los días del banquete, hasta que Sansón reveló la respuesta. Antes del final, los hombres resolvieron el acertijo. Sansón comprendió que habían obtenido la respuesta por medio de su esposa. El Espíritu del Señor vino sobre él, descendió a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus vestidos y pagó la apuesta.
Después regresó enfurecido a la casa de su padre. La mujer fue entregada al compañero que había servido como amigo del novio. Tiempo más tarde, Sansón volvió para visitar a su esposa. El padre de ella le explicó que creyó que Sansón la aborrecía, y por eso la había dado a otro. Le ofreció casarse con su hermana menor, pero Sansón respondió con venganza. Capturó 300 zorras, ató sus colas por parejas, colocó antorchas entre ellas, y las soltó en los campos filisteos. Ardieron cosechas, viñas y olivares. Los filisteos reaccionaron quemando a la mujer de Timnat y a su padre, precisamente la muerte con la que antes la habían amenazado. Sansón volvió a golpearlos y se retiró a una cueva. El conflicto ya era una espiral: presión, engaño, ira, venganza y una respuesta todavía más violenta. 3000 hombres de Judá descendieron para entregarlo. Sansón permitió que lo ataran con cuerdas nuevas, después de hacerles jurar que ellos no lo matarían. Cuando los filisteos salieron gritando, el Espíritu del Señor vino sobre él. Las cuerdas se deshicieron, y Sansón tomó una quijada de asno. Con ella derrotó a 1000 hombres. La victoria fue extraordinaria, pero inmediatamente Sansón quedó consumido por la sed. Entonces clamó a Dios. Reconoció que la liberación había venido de él, y preguntó si moriría después de haber recibido una victoria tan grande. Dios abrió una fuente, y Sansón recobró el aliento. La escena revela una verdad que Sansón olvidaría una y otra vez. Su fuerza no era autosuficiente. Después de vencer a 1000 hombres, no podía producir ni una gota de agua para sí mismo. Dios lo sostenía, pero sus victorias públicas no estaban sanando su manera privada de reaccionar. Un don puede seguir funcionando mientras el carácter necesita ser confrontado. El éxito puede hacer que un hombre piense que todo está bien, incluso cuando un patrón peligroso ya se está formando. También puede convertir cada ofensa en una excusa. Sansón era herido y respondía hiriendo. Después, la reacción del otro justificaba una venganza mayor. Nunca parecía faltar una razón para el siguiente golpe. Cuando un hombre vive gobernado por el impulso, siempre encontrará un argumento que haga parecer inevitable lo que decidió hacer. Puede llamar justicia a su ira, libertad a su deseo y fortaleza a su negativa de detenerse. El dominio propio no significa ignorar el daño ni tolerar la injusticia. Significa que el dolor no recibe autoridad absoluta para decidir quién vas a ser y qué harás después. Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Sin embargo, el hombre que podía romper cuerdas seguía sin aprender cuándo debía detenerse. Después Sansón fue a Gaza y vio allí a una prostituta. Entró para estar con ella. La noticia corrió por la ciudad. Los hombres de Gaza rodearon el lugar y esperaron toda la noche junto a la puerta, convencidos de que lo matarían al amanecer. Sansón se levantó a medianoche. Llegó hasta la entrada de la ciudad, arrancó las hojas de la puerta con sus postes y su barra, las puso sobre sus hombros y las llevó hasta la cumbre de un monte frente a Hebrón. La imagen es impresionante. Un hombre sale del lugar donde sus enemigos esperaban atraparlo y carga la puerta de la ciudad como si fuera un trofeo. Pero escapar de las consecuencias inmediatas no significa haber vencido el pecado. Sansón pudo interpretar aquella noche como una confirmación de que seguía siendo intocable. Había entrado donde quiso, hizo lo que quiso y volvió a salir. Su fuerza seguía presente. Ningún enemigo logró detenerlo. Ese es uno de los engaños más peligrosos de la lujuria. Cuando no ocurre una tragedia inmediata, el hombre cree que no ocurrió nada. Nadie lo descubrió. La relación no terminó. El trabajo continúa. La fe todavía parece funcionar. Entonces la ausencia de una consecuencia visible se convierte en permiso para repetir. Pero cada regreso entrena algo. Cada concesión vuelve más familiar el camino. Cada secreto reduce la alarma. El hombre se siente fuerte porque escapó, cuando en realidad está perdiendo la capacidad de decir que no. La caída más peligrosa no siempre es la que destruye todo de inmediato. A veces es la que permite levantarte al día siguiente sin sentir el peso de lo que estás practicando. Si la fuerza, el trabajo y la reputación permanecen, el corazón puede interpretar la paciencia como aprobación.
Entonces deja de preguntarse si aquello lo está deformando, y solo pregunta si todavía puede ocultarlo. Sansón arrancó la puerta de Gaza, pero no cerró la puerta de su deseo. La siguiente vez que el relato nos muestra su corazón unido a una mujer, el peligro ya no estará en una ciudad amurallada, estará dentro de la relación en la que decidió permanecer. Después de Gaza, Sansón amó a una mujer del valle de Sorek llamada Dalila. Los gobernantes filisteos fueron a verla. Cada uno le prometió 1100 piezas de plata si descubría de dónde venía la fuerza de Sansón y cómo podían dominarlo. Dalila aceptó. El relato no la absuelve. Decidió vender la confianza de Sansón y trabajó activamente para entregarlo, pero tampoco permite convertirla en la explicación total. Sansón vio 3 veces que sus respuestas terminaban en un intento de inmovilizarlo. No fue sorprendido por una amenaza invisible. Permaneció junto a una amenaza que se revelaba frente a él y siguió acercando el juego a la verdad. La advertencia no es que un hombre deba culpar a las mujeres por su deseo. Es que debe asumir responsabilidad por los lugares, vínculos y conversaciones en los que decide quedarse cuando ya conoce la dirección del peligro. Le preguntó directamente cuál era el secreto de su fuerza y cómo podía ser atado. Sansón respondió con una mentira. Si lo ataban con 7 cuerdas de arco nuevas, quedaría como cualquier hombre. Dalila consiguió las cuerdas. Había hombres escondidos en la habitación. Ella lo ató y gritó que los filisteos venían. Sansón rompió las ataduras. La traición había quedado a la vista. Sin embargo, Sansón no se fue. Dalila le reclamó que se había burlado de ella. Sansón dio una segunda respuesta. Cuerdas nuevas que nunca hubieran sido usadas. Ella volvió a atarlo y volvió a dar la alarma. Sansón rompió las cuerdas. Otra vez no se fue. En la tercera prueba, Sansón acercó el juego a su cabello. Dijo que quedaría sin fuerza si tejían las 7 trenzas de su cabeza. Mientras dormía, Dalila lo hizo y aseguró el tejido. Cuando gritó que venían los filisteos, Sansón arrancó todo y escapó una vez más. Cada respuesta falsa se acercaba más a la verdad. Así funciona la negociación con el pecado. La persona promete que no cruzará la última línea, pero acepta caminar sobre todas las anteriores. Dice que solo mirará, que no tocará, que solo hablará o que podrá detenerse justo antes. Pero quien practica caminar al borde no está entrenando libertad, está entrenando la caída. Dalila cambió entonces la presión. Le preguntó cómo podía decir que la amaba si no le entregaba su corazón. Día tras día insistió, hasta que el alma de Sansón quedó agotada. Finalmente le contó todo. Le dijo que ninguna navaja había pasado sobre su cabeza porque era nazareo de Dios desde el vientre. Si lo rapaban, perdería su fuerza y quedaría como cualquier otro hombre. Sansón no acababa de compartir un dato de peluquería. Había colocado en manos de alguien que intentaba entregarlo la señal más íntima de su consagración. Dalila comprendió que esta vez había escuchado la verdad. Avisó a los gobernantes y ellos regresaron con el dinero. Ella hizo que Sansón se durmiera sobre sus rodillas. Un hombre cortó las 7 trenzas de su cabeza. Cuando Dalila volvió a dar la alarma, Sansón despertó convencido de que saldría como en las ocasiones anteriores. Esa seguridad quizás sea la frase más aterradora de su historia. Pensó que podía repetir el mismo movimiento. Tensar los músculos, romper las ataduras, escapar. Pero no sabía que el Señor se había apartado de él. El cabello no contenía energía secreta. Era la señal de una vida apartada. La fuerza siempre había procedido de Dios. Sansón había tratado su llamado como algo con lo que podía jugar, acercándose una y otra vez al punto de entrega. Había confundido la paciencia de Dios con una garantía automática. Esta vez las cuerdas no se rompieron. Los filisteos sujetaron a Sansón, le sacaron los ojos, lo llevaron a Gaza con cadenas de bronce y lo pusieron a moler grano dentro de una prisión. El hombre que había vivido guiado tantas veces por lo que agradaba a sus ojos, terminó sin poder ver. El hombre que había jugado a explicar cómo podían atarlo terminó verdaderamente atado. El hombre que había entrado en Gaza para satisfacer su deseo, regresó a Gaza como prisionero. La Biblia no presenta esas correspondencias como una lista de lecciones, pero la forma del relato es imposible de ignorar. Aquello con lo que Sansón jugó terminó definiendo su cautiverio.
La lujuria también promete una experiencia y termina construyendo una repetición. Al principio parece libertad. Puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo, mis ojos y mi imaginación. Después aparece la rutina. El mismo impulso, la misma búsqueda, el mismo alivio breve, la misma vergüenza y la misma promesa de no volver. Lo que se anunciaba como libertad se convierte en piedra de molino. Sin embargo, dentro de la prisión, Jueces coloca una frase breve. El cabello de Sansón comenzó a crecer otra vez. La Biblia no nos cuenta cada pensamiento que atravesó su mente mientras molía. No debemos inventar una conversión completa que el texto no describe. Lo que sí vemos es un cambio decisivo al final. El hombre que antes daba por sentada su fuerza, vuelve a pedirla. La prisión no borra su historia, pero destruye la ilusión de autosuficiencia con la que había vivido. No hubo un relámpago. Las paredes no cayeron. Solo cabello creciendo en la oscuridad. Una señal pequeña de que el fracaso no tendría la última palabra. Los gobernantes filisteos organizaron una gran celebración en honor de Dagón. Estaban convencidos de que su dios les había entregado a Sansón. El templo se llenó. Los líderes estaban presentes y cerca de 3,000 personas observaban desde la parte superior. Cuando la alegría aumentó, mandaron traer a Sansón desde la cárcel para convertirlo en espectáculo. El antiguo juez de Israel fue llevado de la mano porque no podía ver. Lo colocaron entre las columnas principales del edificio. Sansón pidió al joven que lo guiaba, que le permitiera tocar las columnas para apoyarse. Después oró. El texto no registra un discurso cuidadosamente construido, ni intenta borrar las contradicciones de su vida. Sansón pidió que Dios se acordara de él y le devolviera la fuerza una vez más. Su oración todavía hablaba de vengarse por sus ojos. Era la oración de un hombre herido, no la de un personaje repentinamente perfecto, pero también contenía una admisión esencial. Ya no confiaba en que la fuerza fuera una propiedad suya. Si iba a levantarse una vez más, tendría que recibirla. Puso una mano sobre cada columna central, apoyó todo su peso y pidió morir con los filisteos. Entonces empujó. La fuerza regresó. Las columnas cedieron y el templo cayó sobre los gobernantes y la multitud. Jueces concluye que Sansón mató a más enemigos al morir que durante toda su vida. Sus hermanos recuperaron el cuerpo y lo sepultaron entre Sora y Estaol, en el sepulcro de Manoa. Sansón había juzgado a Israel durante 20 años. Su historia terminó con victoria y tragedia al mismo tiempo. No recuperó los ojos. La gracia no convirtió las consecuencias en una ilusión. Sin embargo, Dios escuchó la oración de un hombre quebrado y le permitió completar un último acto contra quienes oprimían a Israel y atribuían su derrota al poder de un Dios falso. Siglos después, Hebreos incluiría a Sansón entre personas asociadas con la fe, personas que recibieron fuerza en medio de la debilidad y se hicieron poderosas en batalla. Eso no convierte todos sus actos en ejemplo. La Biblia puede recordar su fe sin ocultar sus fallas. Puede advertirnos con su caída y, al mismo tiempo, impedir que reduzcamos toda su vida a su peor noche. Volver a Dios no siempre significa recuperar de inmediato todo lo que el pecado dañó. Puede haber confianza que reconstruir, hábitos que cortar, ayuda que buscar y consecuencias que asumir. La gracia no consiste en negar el daño. Consiste en dejar de caminar en dirección contraria y volver a Dios dentro de la verdad. La historia de Sansón ocurrió en otro tiempo, pero su patrón sigue vivo. Hoy no necesitas viajar hasta Gaza para entrar en territorio peligroso. Gaza puede caber en un teléfono. Basta una cuenta, un enlace, una conversación o una pantalla encendida cuando todos duermen. La tecnología no creó la lujuria, pero le dio velocidad, anonimato y disponibilidad. Lo que antes exigía un desplazamiento puede aparecer en segundos, y el hombre lleva el acceso en el bolsillo mientras intenta convencerse de que jamás volverá a usarlo. Por eso la batalla no se gana únicamente con buenas intenciones. Primero debes comprender que estás peleando. La tentación no es idéntica al pecado. Un pensamiento que aparece no es lo mismo que uno que eliges alimentar. Notar belleza no es convertir a una persona en material para tu fantasía. Sentir deseo no te vuelve indigno.
Entregar repetidamente la voluntad al deseo sí construye un patrón que debe ser enfrentado. No necesitas odiar tu sexualidad para vivir en pureza. El problema no es que el cuerpo pueda desear, sino que el deseo intente gobernar fuera del amor, la verdad, el pacto y la dignidad de la otra persona. La lujuria separa el cuerpo de la persona y olvida que detrás de una imagen existe una historia, una conciencia y alguien que porta la imagen de Dios. Sansón nos muestra cómo se forma una cadena. Los ojos encuentran algo. El corazón concede permiso. Aparece el secreto. El secreto permite la repetición. La repetición reduce la alarma, y la ausencia de consecuencias inmediatas produce confianza falsa. Finalmente el hombre descubre que aquello tiene más poder sobre él del que estaba dispuesto a admitir. ¿Cómo se rompe ese proceso antes de llegar a las cadenas? 1. Nombra el patrón sin minimizarlo. La libertad comienza con una verdad específica. No digas solamente, tengo una debilidad. Reconoce qué conducta se repite, cuándo aparece, qué la precede y qué mentira utilizas para justificarla. Tal vez ocurre cuando te sientes rechazado, después de una discusión, durante el aburrimiento, en la madrugada, o cuando llevas horas desplazándote por redes sociales. El detonante no justifica la decisión, pero conocerlo te permite intervenir antes de que el impulso alcance toda su fuerza. Sansón ignoró un patrón que se repetía. Tú no necesitas hacerlo. 2. Huye temprano y cierra accesos reales. La Biblia no ordena debatir con las pasiones juveniles. Ordena huir de ellas y perseguir justicia, fe, amor y paz, junto a otros que buscan a Dios. Huir puede significar levantarte de la cama, dejar el teléfono fuera de la habitación, salir a un espacio común, cortar una conversación, apagar la conexión o llamar a alguien. No esperes a que el deseo alcance su punto máximo. La batalla más inteligente se libra varios minutos antes. Después, cierra accesos concretos. Elimina cuentas ocultas, borra archivos, bloquea sitios, deja de seguir perfiles que utilizas como combustible y cambia la rutina nocturna. Si la cama o el baño forman parte del patrón, no lleves el teléfono allí. Utiliza filtros y permite que otra persona de confianza controle la contraseña. Una barrera técnica no transforma por sí sola el corazón, pero crea espacio para que una decisión espiritual ocurra antes del acceso. 3. Después de una caída, vuelve a la luz de inmediato. Una recaída no debe convertirse en una semana de rendición. La vergüenza suele decir, ya fallaste, así que continúa. Esa es otra mentira. Detente. Confiesa. Informa a la persona que te acompaña. Revisa qué puerta quedó abierta. Haz el ajuste necesario y vuelve a caminar. No uses la gracia para minimizar la caída. Tampoco uses la caída para negar la gracia. Tu identidad es más profunda que tu impulso. Para el cristiano, la pureza no nace de fabricar valor mediante una racha perfecta. Nace de pertenecer a Cristo y aprender a honrar con el cuerpo a aquel que lo compró a un alto precio. No luchas para demostrar que mereces ser amado por Dios. Luchas porque has sido llamado a vivir como alguien que ya no pertenece a sus cadenas. Sansón pudo despedazar un león, pero no siempre supo apartar la mirada. Pudo romper cuerdas, pero jugó demasiado tiempo con la idea de ser atado. Pudo arrancar las puertas de Gaza, pero no cerró la puerta de su deseo. Pudo vencer a 1000 hombres, pero subestimó la guerra que ocurría dentro de uno solo. Su verdadera debilidad no fue una mujer. Tampoco fue su cabello. Fue tratar su consagración como si fuera compatible con acercarse continuamente al límite. Fue creer que la fuerza de ayer garantizaba el escape de mañana, pero incluso en su historia rota hubo una última oración. Si estás luchando contra la lujuria, no esperes a que la cadena sea visible. No esperes a que se rompa una relación, se apague tu sensibilidad, o la doble vida devore aquello que más amas. En el futuro haré un video hablando sobre esto enfocado en el desarrollo personal, ya que es un tema por el que muchos hombres pasamos, pero no admitimos. Suscríbete al canal para escuchar más relatos bíblicos contados como historias vivas, y próximamente, videos de desarrollo personal bíblico. Gracias por ver.